Fundamentos. Edificando sobre la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Fundamentos. Enseñanzas bíblicas que edifican la mente, afirman el corazón y fortalecen la fe. Con el pastor Jorge Castañeda. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. Dios les bendiga. Apreciamos que nuevamente esté al tanto de este podcast Fundamentos. En esta oportunidad, otra vez, procurando responder de manera bíblica algunos asuntos que tienen que ver con la vida cristiana o con alguna perspectiva bíblica de algún asunto en particular. Quizás para algunos de nuestros oyentes les sea desconocido el asunto que se nos consulta hoy. Se trata del uso, la legitimidad y la tensión con la Biblia de este documento que se llama una confesión de fe. La pregunta que se nos hace es la siguiente: ¿por qué es importante el uso de una confesión de fe? ¿No es suficiente la Biblia como regla y norma de fe? Para algunos, términos como confesión de fe, credo o símbolo doctrinal pueden sonar lejanos, incluso les puede sonar algo sospechoso. Pero este es un asunto profundamente importante para la vida de la Iglesia. Por eso responderemos esta pregunta en tres partes. Primero, lo que tiene que ver con la suficiencia de la Escritura. Segundo, qué es una confesión de fe y cuáles son sus ventajas. Y tercero, si las confesiones afectan o no la suficiencia de las Escrituras. Así que en primera medida, observemos la suficiencia de las Escrituras. Debemos comenzar afirmando con claridad que la Biblia es suficiente. La Biblia, tal como ella se nos presenta, es el único documento inspirado por Dios a través de hombres de Dios, infalible, inerrante, con autoridad final. Y aunque podamos reconocer otras autoridades junto con la Biblia, en última instancia la autoridad final, el juez supremo por el que han de decidirse todos los asuntos, es la palabra de Dios. Por lo que nada debe ponerse al mismo nivel que la Escritura. Esto significa que si tenemos en la Biblia un documento suficiente, completo, para el propósito que Dios le asignó, ningún creyente necesita nuevas revelaciones de la voluntad de Dios, porque la Biblia es suficiente. No necesitamos añadir ni doctrinas ni éticas anexas de fuentes externas, por la misma razón, porque la Biblia es suficiente. La Biblia es completamente suficiente para los propósitos que Dios le asignó, ser la regla de doctrina, el fundamento de la doctrina y de la vida o conducta de los individuos. El asunto es que no es suficiente que una persona diga: yo creo en la suficiencia de la Escritura, yo creo solo en la Biblia. No es suficiente. Debemos aceptar que aún los grupos que están errados dicen lo mismo. Cuando la pregunta se hace más específica, es decir, ¿qué cree que enseña la Biblia? ¿Cómo entiende estas enseñanzas de la Biblia? Al responder este tipo de preguntas en nuestras propias palabras, tratando de explicar lo que la Biblia enseña, estamos ya manifestando una especie de confesión de fe. Si me permite este ejemplo, muchas personas dicen: yo creo en Jesucristo, como está en la Biblia.
Punto, no necesito más. Todavía esto no es suficiente, amigos y hermanos. Gente dice eso y no está en la verdad. En la manera que nos expliquen qué creen de Cristo, qué creen de la Biblia, nos están expresando una especie de credo, así sea personal. Finalmente, y concluyendo este punto, damos por sentado que la Biblia es suficiente para el propósito que el Señor le asignó. Ahora miremos el segundo asunto. ¿Qué es una confesión de fe y para qué sirve? Una confesión de fe o un documento, el documento llamado confesión de fe, es una declaración ordenada, clara y sistemática de las verdades centrales de la fe cristiana, obviamente basado en la Escritura. Regularmente este es un documento público y escrito, abierto al acceso de todos. Puede ser que en algunas congregaciones se nieguen a aceptar que tienen una confesión de fe. Sin embargo, su confesión de fe puede estar en la mente de los líderes y es voluble. Todas las iglesias creen algo específico de algo. El asunto con el documento público, escrito, reconocido de la confesión de fe es el siguiente. No está diseñado para crear verdades o para añadir verdades que deben ser creídas. Más bien son escritos que procuran sintetizar o resumir y poner en palabras ordenadas lo que se cree. Es cierto que una confesión de fe tiene autoridad doctrinal, pero siempre recordando que la Biblia tiene autoridad absoluta e intrínseca. En cambio, la confesión de fe tiene una autoridad derivada. Es decir, solo tiene valor en la medida en que es fiel a las Escrituras. Las confesiones de fe no están dadas para crear verdades, más bien afirman verdades que ya son verdades en las Sagradas Escrituras. Las confesiones de fe sanas no están dando por cierto algo que ya no sea dado por cierto en la misma palabra de Dios. Ahora, ¿qué ventajas hay de tener una confesión de fe pública escrita? Primero, es un medio de preservación de la verdad. Ayuda a las iglesias a mantenerse tanto en las doctrinas como en el sentido correcto de ellas, y así la iglesia puede cumplir las funciones que el Señor le encargó de mejor manera. Una confesión de fe es una herramienta para evitar desviaciones y errores. Es común ver cómo empiezan los errores doctrinales, con pequeñas desviaciones, pequeños añadidos o faltantes que con el tiempo van adquiriendo forma. Las confesiones de fe ayudan a evitar estos errores. También las confesiones de fe instruyen a la iglesia. Es decir, las confesiones de fe no están dadas solo para ser usadas cuando hay problemas. La confesión de fe es un documento que enseña de forma positiva y preventiva, forma a creyentes sólidos. Es un buen instrumento para instruir a la iglesia en lo que ella cree, lo que dice la Biblia que debemos creer. Las confesiones de fe pueden ser una herramienta útil para proteger contra herejías. Los errores doctrinales a veces cambian de forma, pero esencialmente no han desaparecido. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas doctrinales, debe hacerle frente a las herejías que hay, con los mismos nombres, con nuevos nombres. Cuán útil es una confesión de fe. Estar arraigados a una verdad objetiva, proposicional, como está en las confesiones de fe, para protegernos contra las herejías. Muchas declaraciones en la confesión de fe nos ayudan a identificar y enfrentar estos errores doctrinales.
Además, una confesión de fe promueve la unidad verdadera entre creyentes. La verdadera unidad de una iglesia no es emocional, no es mental, es doctrinal. Y es hacia adentro, es decir, la unidad entre sus miembros, como la unidad hacia afuera, la unidad de iglesias con iglesias. Una confesión de fe promueve la unidad verdadera. Es decir, una confesión de fe establece sobre qué base doctrinal estamos unidos. También, una confesión de fe permite hacer una evaluación correcta acerca de la fidelidad del ministerio de la palabra en una iglesia. Cuando hablamos del ministerio de la palabra, estamos hablando del ministerio de predicación, enseñanza y todos los ministerios derivados de ello. Una iglesia siempre debe evaluar la fidelidad del ministerio de la palabra en su iglesia. Y una confesión de fe es una herramienta útil para reconocer si un predicador, un maestro, una enseñanza es fiel. Debe haber un estándar claro y objetivo para evaluar el ministerio de la palabra de una iglesia. Esto no debe ser calificado, este ministerio no debe ser calificado de manera subjetiva, con apreciaciones muy personales. La confesión de fe es un documento público, objetivo, que provee un marco para poder calificar la fidelidad del ministerio de la palabra. Finalmente, una confesión de fe conecta a una congregación local, en este caso contemporánea, como en las que pertenecemos nosotros, conecta a una congregación local en la línea de la historia de la iglesia. Una confesión de fe nos recuerda que no estamos empezando desde ceros, que nosotros no somos los únicos ni los primeros en acercarnos a la Escritura, realmente somos la última generación que se está acercando a la Escritura, la más nueva. Dios ha guiado a su iglesia a lo largo de los siglos. Recuerde que Él prometió guiarla a toda verdad. Una confesión de fe refleja esta obra del Espíritu en la historia. Debemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación no somos una anomalía histórica? ¿Cómo sabemos que nosotros no somos los únicos en la historia que han creído de esta manera? ¿Cómo sabemos que lo que creemos no ha sido una doctrina que ya la iglesia denunció como herejía, de la que se apartó como de una desviación doctrinal? Una confesión de fe, como afirmamos, conecta a una congregación con ese legado doctrinal histórico. Ciertamente creemos que el Espíritu Santo ha acompañado a la iglesia desde Pentecostés, dando más luz en el estudio de la Escritura y dotando a pastores y maestros para el cumplimiento de los deberes de la iglesia. Finalmente, la pregunta es si las confesiones de fe minan la suficiencia de la Escritura. Y aquí debemos ser muy claros porque existe una aparente tensión. Si tenemos en la Biblia un escrito divino, infalible, inerrante, suficiente para cumplir todos los propósitos que Dios le asignó, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Tenga en cuenta que una confesión de fe sí puede minar la suficiencia de las Escrituras cuando se le da autoridad igual o mayor que la que se le da a la Biblia. Así que puede ser un peligro, en verdad, si una confesión de fe escala una posición igual o mayor que la de la Escritura. Una confesión de fe sí puede minar la suficiencia de la Escritura cuando se impone sin ningún examen bíblico, solo porque aquí creemos así, usted debe creerlo. La confesión de fe puede minar la suficiencia de las Escrituras cuando se usan para reemplazar la Escritura o cuando se usa para imponer ideas sobre la Biblia. Es decir, cuando considero yo algo verdad e impongo este criterio sobre la Escritura. En ese caso, una confesión de fe sí puede minar la suficiencia de las Escrituras. Esto es un error grave.
Pero una confesión de fe no mina por necesidad la suficiencia de las Escrituras. Cuando éstas están sometidas a la Escritura, es decir, cuando representan y explican lo que ya es verdad en las Sagradas Escrituras. En este caso, no está innovando verdades, no está poniendo verdades a la par de la Escritura. Cuando está sometida a la Escritura, una confesión de fe no mina su suficiencia. Cuando una confesión de fe resume fielmente las enseñanzas de la Escritura, no mina su autoridad. Cuando una confesión de fe ayuda a entender y a aplicar la verdad, no está minando su suficiencia. Cuando una confesión de fe explica y armoniza el contenido de la Biblia en cada área, en cada doctrina, algo que la Biblia ya da por verdad, solo que la organiza de forma sistemática, en este caso no mina la suficiencia de la Escritura, en este caso es una herramienta útil y legítima. Es cierto que rechazar las confesiones de fe no hacen necesariamente una persona más bíblica. En muchos casos lo que ocurre es lo contrario, las personas terminan interpretando la Biblia según sus propios criterios. Alguien dijo acertadamente que regularmente las personas que tienen conflicto con una confesión de fe, lo tienen cuando la fe ya empieza a tener conflicto con ellos. Ahora, ¿por qué es importante una confesión de fe? Bueno, porque ayuda a la iglesia a conocer la verdad, a preservarla, a enseñarla, a defenderla y a vivirla. No sustituye a la Biblia, sirve la Biblia, y esa es la gran utilidad de la confesión de fe. Bien usada es una herramienta que fortalece la fe, protege la iglesia y glorifica a Dios. Espero que pueda acceder a una confesión de fe y estudiarla. Vamos a dejar una recomendación al final del video, en la descripción, para que usted pueda acceder a una. Gracias por acompañarnos en esta consulta. Esperamos que estos principios le ayuden a comprender mejor este importante recurso en la vida cristiana. En el próximo programa, si Dios quiere, continuaremos respondiendo preguntas fundamentales para la vida cristiana. Esperamos que el Señor le bendiga. Que la verdad estudiada hoy edifique su vida. Esto fue Fundamentos Podcast. Le esperamos en el próximo programa.